Hola, buenas tardes. El día de hoy en Cápsulas de Salud vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico, una patología prevalente y que representa un reto para todos los profesionales de la salud. Acompáñenme a esta primera cápsula, los dejo en la voz de María del Carmen Bernal Quiroga. Bienvenidos. Fases del ciclo menstrual regular. La fase folicular. Durante esta fase, los folículos ováricos empiezan a desarrollarse bajo la influencia de las hormonas de la hipófisis, que son la folículo estimulante, la hormona folículo estimulante y el estrógeno. Este proceso que tienen, a medida que los folículos crecen, se producen estas hormonas que ayudan a el engrosamiento del útero por si el óvulo es fertilizado. Aproximadamente en el ciclo regular dura 14 días, pero puede variar, como estaremos viendo a lo largo de la exposición. La fase lútea es la que sigue la fase folicular, comienza después del pico de la hormona luteinizante. El folículo se transforma en el cuerpo lúteo que produce progesterona y empieza a engrosar todavía más el revestimiento uterino para la posible implantación del óvulo. Si no se produce esta implantación, el cuerpo lúteo degenera y los niveles de hormona disminuyen. Y si podemos observar, esta fase lútea dura alrededor de 14 días en un ciclo regular. Pero podemos ver aquí algo muy interesante, como al ir degenerando las hormonas del estrógeno y la progesterona, porque no hubo una implantación, las hormonas folículo estimulante empiezan a subir, comenzando nuevamente el ciclo. En realidad es un ciclo que nunca termina, porque está continuamente en movimiento, pero podemos, para efectos de explicación, ver cómo al terminar y comenzar nuevamente el proceso de la folículo estimulante y bajar el estrógeno a la progesterona que activa esto, los folículos empiezan otra vez su recorrido, donde uno destacará y degenerarán los siguientes, donde este volverá a recibir el pico estimulante de la hormona luteinizante y comenzará el ciclo nuevamente hasta terminar este proceso en el momento de la... Buenos días, mi nombre es María del Carmen Bernal Quiroga. El síndrome de ovario poliquístico es un padecimiento de la etapa reproductiva, descrito como el síndrome de Stein-Leveinthal en 1935. Definirlo fue difícil. El primer intento se realiza por parte de los Institutos Nacionales de Salud NI en Estados Unidos en 1990 y fue definido como un trastorno caracterizado por hiperandrogenismo clínico o bioquímico más un trastorno menstrual. Para diagnosticarlo se debían excluir el síndrome de Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita y la hiperprolactinemia. Luego, en el 2003, se evalúan nuevamente estos criterios por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. Aquí se incorpora la morfología ovárica como criterio diagnóstico. Y en la definición se establece que debe existir 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro o un volumen ovárico mayor a 10 milímetros en uno o en ambos ovarios. Así que quedan definidos los criterios donde debe existir 2 de estos criterios y quedan incluyendo primeramente el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, y uno de los 2 siguientes, la oligoanaovulación o la morfología ovárica poliquística. Después o posteriormente se organiza otro taller, otro consenso, en el taller de consenso de Ámsterdam en el 2012, que fue el hiperandrogenismo y aumento de volumen de uno o varios ovarios, ambos ovarios, debido a que los criterios de Rotterdam podía sobrediagnosticar este síndrome. La etiología y fisiopatología, difíciles de por sí en este síndrome, representan un reto. Y el día de hoy, María José Rodríguez Vázquez nos va a hacer una exposición bastante amplia acerca de fisiopatología y etiología. Adelante, María José.
Mi nombre es María José Rodríguez Vázquez, soy del equipo 2 y hablaré sobre la etiología del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una afección bastante común en mujeres en edad reproductiva. Aunque la causa no se conoce con certeza, se cree que se debe a un conjunto de factores, lo que contribuye a su desarrollo. Estos factores pueden ser procesos neurológicos, metabólicos, ováricos e incluso suprarrenales. Hablando de la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico, también podemos deducir que es una afección bastante compleja y, al igual que en la etiología, no se ha podido comprender completamente. Sin embargo, se cree que se debe a una interacción compleja entre factores, de los cuales destacan principalmente tres. El primero sería la disfunción neuroendocrina, en segundo lugar tenemos el trastorno metabólico y en tercer lugar tenemos la disfunción de la esteroidogénesis y la foliculogénesis ovárica. En condiciones normales, nuestro hipotálamo se encarga de producir la hormona liberadora de gonadotropinas, las que estas a su vez van a actuar directamente sobre el hipotálamo para estimular la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante, también conocidas como LH y FSH. Y estas en conjunto actúan sobre el ovario para producir estrógenos y progesterona. En cambio, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, el hipotálamo funciona anormalmente y produce una mayor cantidad de LH que de FSH, lo que causa que haya un aumento de andrógenos. La disfunción neuroendocrina es una de las características más comunes en el síndrome de ovario poliquístico, ya que se ve afectada directamente en la producción y la regulación de las hormonas sexuales. El trastorno más importante es la resistencia a la insulina, ya que el excedente de insulina en conjunto con el excedente de andrógenos interfieren directamente en la acción de la FSH para inducir a los receptores de la hormona luteinizante, lo que propicia a una luteinización prematura en las células de la granulosa y agravan su disfunción. La disfunción de la esteroidogénesis y la foliculogénesis ovárica se caracteriza por la disfunción de la síntesis de los andrógenos, tanto en los ovarios como en la glándula suprarrenal. El aumento de los andrógenos se ve afectado tanto en el desarrollo folicular como en la ovulación. Particularmente esta patología presenta factores de riesgo desde la adolescencia. Para esto, Laura Yasmín Romero Ramírez nos va a exponer factores de riesgo. Adelante, Laura. Hola, buen día. Mi nombre es Laura Yasmín Romero Ramírez y les hablaré de los factores de riesgo del síndrome de ovario poliquístico. Entre los principales podemos encontrar el factor genético. Las investigaciones nos han demostrado que las pacientes que tienen antecedentes familiares de síndrome de ovario poliquístico suelen presentar mayor predisposición a desarrollar esta afección. Existen otros factores que pueden aumentar la posibilidad de desarrollar este síndrome. Uno muy importante, principalmente hoy en día, es el sobrepeso y la obesidad. Los malos hábitos alimenticios e incluso la falta de actividad física pueden favorecer su desarrollo. Las investigaciones han demostrado que las alteraciones metabólicas influyen directamente en el ciclo menstrual y por lo tanto en las patologías relacionadas a este. Por otro lado, la resistencia a la insulina es un factor sumamente importante a considerar. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Permite que las células utilicen glucosa. Si las células se vuelven resistentes a la insulina, los niveles de glucosa en la sangre pueden aumentar, por lo que podría desencadenar que el cuerpo produzca elevados niveles de estrógeno y alterar el proceso de liberación de óvulos. Un signo de resistencia a la insulina son las zonas oscuras en la piel, como en el cuello, axilas, ingles o debajo de los senos. Otro de los signos suele ser el apetito elevado y el aumento de peso. Las cantidades elevadas de andrógenos interfieren directamente con el ciclo ovárico regular.
Con esto nos referimos que al tener demasiada cantidad interfiere con la ovulación, lo que significa que los óvulos no se desarrollan de manera regular y no se liberan de los folículos donde se forman. Es importante como profesionales de la salud hacer los criterios diagnósticos de una patología. Para eso vamos a tener la exposición de nuestra compañera Sheila Rubí Hermenegildo Montoya, quien va a abordar estos criterios diagnósticos. Adelante, Sheila. Diagnóstico se debe realizar una historia clínica donde se debe, a través de la análisis, recopilar antecedentes familiares como son dislipidemias, diabetes tipo 2, EBC y bajo peso al nacer. Realizar un examen físico a través de la antropometría para valorar IMC, perímetro de cintura y distribución de masa corporal, irregularidades menstruales, acné y obesidad, debido a que del 50 al 75% se asocia con obesidad. Alopecia, hirsutismo, el cual se define como vello grueso oscuro y terminal distribuido como patrón masculino. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de los criterios de Rotterdam, donde deben prevalecer 2 de 3, los cuales son oligonovulación, evidencia químico-clínica, cuadro ecográfico, excluir otras patologías como hiperplasia adrenal congénita. En el hiperandrogenismo deben prevalecer, como ya lo mencionaba, 2 de 3, hirsutismo, y se valora a través de la escala de Ferriman, alopecia con la escala visual de Ludin y acné, sin una escala mundialmente establecida. La escala de Ferriman-Galley valora la distribución alterada del vello en 9 áreas del cuerpo y se le da una puntuación de 0 a 4. Y las áreas que se valoran son los labios, el mentón, los pechos, el abdomen, la zona púbica, las piernas, la zona lumbar y los glúteos. En la escala de Ferriman, el puntaje mayor o igual a 8 se considera normal, mayor a 15 hirsutismo severo y menor a 8 crecimiento local excesivo de vello como variante anormal. Va a haber dos fenotipos. El primero es el adolescente, deben prevalecer 2 de 3, como es sangrado normal para la edad ginecológica, y debido a que el hirsutismo en el 70-80% de los casos se asocia primordialmente en la adolescencia. En el fenotipo adolescente, evidencia clínica de hiperandrogenismo, de oligonovulación e imagen ultrasonográfica. En los estudios que debo solicitar son testosterona total, androstenediona, progesterona, estudio de hemorragia uterina normal, prolactina y ecografía. Y en la ecografía deben prevalecer en uno o los dos ovarios la presencia de folículo de 12 o más folículos con un diámetro de 10 centímetros cúbicos. Diagnóstico diferencial a través de pruebas tiroideas, niveles séricos, tolerancia a glucosa y perfil de lípidos en ayuno. Y estas son las referencias. Sería todo por mi parte. Gracias. Importante como médicos en el consultorio, en la clínica, en el hospital, tener siempre presente la semiología de la enfermedad, un tema bastante amplio que abordan nuestras compañeras Beatriz Miramontes Aro y Victoria Irandi Suárez Montañez. Betty, Victoria, adelante con la semiología. El síndrome de ovario poliquístico es denominado síndrome ya que posee un conjunto de señales y síntomas que pueden o no manifestarse a la vez. La principal característica son las alteraciones menstruales como oligomenorrea, amenorrea o anoovulación, y por ende presentar problemas de infertilidad, aunque se ha probado que alrededor del 20% de las mujeres afectadas pueden no tener ni presentar ninguna alteración menstrual ni de ovulación. Estas alteraciones hormonales aumentan el riesgo de padecer cáncer de endometrio. Los trastornos menstruales suelen iniciar en una etapa peripuberal con una menarquia normal o levemente retrasada. También están asociados con el aumento de peso en estas pacientes. Otro signo es el aumento leve o anormal de andrógenos como la testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona, dihidroepiandrosterona. Se debe tener en cuenta que a partir de los 35 años las mujeres presentan de manera natural una disminución en la cantidad de andrógenos. Una característica importante del síndrome de ovario poliquístico es el engrosamiento del estroma ovárico,
con 8 o más quistes de 10 milímetros de diámetro o menos que pueden ser detectados por ultrasonido. El signo más representativo es el hiperandrogenismo, que se manifiesta con hirsutismo en labio superior, mentón, región anterior y dorsal del tórax, abdomen, brazos, antebrazos, cadera y piernas, además de acné y alopecia. El desequilibrio hormonal puede desencadenar síndrome metabólico, manifestado con un aumento de peso corporal y dificultad para mantenerlo o disminuirlo, además de la resistencia a la insulina, frecuentemente con hiperinsulinemia compensatoria, que provoca un aumento de triglicéridos y colesterol LDL y una disminución del colesterol HDL, resultando en riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. Frente a la resistencia a la insulina puede aparecer acantosis nigricans en nuca, pliegues cutáneos, articulaciones o codos. La apnea del sueño y la esteatosis hepática pueden estar incluidas en este padecimiento. El punto clave por el que puede asistir el paciente con nosotros es para ser resolutivos. Para eso el tratamiento es muy importante. Nuestro compañero Jonathan Gabriel Segura Ramírez nos va a hacer una exposición muy amplia sobre el tratamiento. Adelante, Jonathan. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Segura y vamos a hablar sobre los tratamientos para el síndrome de ovario poliquístico, o mejor conocido como SOP. Cabe mencionar que este se divide en 5 pilares y dentro de estos, el primero de ellos es el control metabólico de nuestro paciente. Para poder hablar del control metabólico de nuestro paciente, cabe decir que vamos a darle una dieta baja en calorías de 1000 a 1200 kilocalorías por día, una reducción significativa de 500 a 1000 kilocalorías por día por semana en relación a una dieta habitual del paciente. En mujeres con sobrepeso hay que reducir significativamente carbohidratos y grasas en relación a su dieta habitual. Sobre todo, nuestro paciente tiene que tener una correcta adherencia a su dieta y no la tiene que dejar. Segundo de nuestros pilares que vamos a encontrar es una actividad física y ejercicio de nuestro paciente. Hay que decirle que haga 30 minutos de ejercicio diarios o por lo mínimo 3 veces a la semana. Lo que va a ayudar a nuestro paciente que cambie su estilo de vida, va a mejorar la sensibilidad a la insulina, va a disminuir su peso, vamos a tener una reducción de la intolerancia de la glucosa, vamos a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, vamos a tener pacientes que ovulan de manera espontánea y hay menos quistes ováricos. El tercero es el tratamiento farmacológico, en el cual vamos a empezar a dar medicamentos para tratar el hirsutismo, el acné, la obesidad, el trastorno menstrual y la fertilidad. Vamos a tener fármacos como el clomífeno, que son en dosis de 50 miligramos por día, el letrozol de 2.5 a 7.5 miligramos por día, en los días 3 a 7 del ciclo menstrual, el acetato de medroxiprogesterona de 10 miligramos por día por 7 a 10 días para tratar de regularizar los trastornos menstruales. Las gonadotropinas son el tratamiento de segunda elección para regularizar el ciclo, ya que podemos encontrar una hiperestimulación ovárica como efecto secundario. Para la resistencia a la insulina podemos tener medicamentos como la metformina con una dosis de 500 a 2.5 miligramos por día y podemos ayudarnos para este fin también de otros medicamentos como las pioglitazonas de 30 a 45 miligramos por día y la rosiglitazona de 4 miligramos 1 o 2 veces por día. Vamos a tener también la ayuda de los antidorgénicos para el hirsutismo, que es la espironolactona de 100 a 200 miligramos por día, el estrinadiol de 22, 30 y 35 microgramos por día. Los progestágenos solo están indicados en pacientes mayores o iguales a 40 años y las medroxiprogesteronas de 5 a 10 miligramos por día cíclicamente durante 10 a 14 días durante 1 o 2 meses. En cuanto al procedimiento cosmético, hay procedimientos como la electrólisis, la fotodermólisis con láser, que ciertamente están utilizados, pero son altamente costosos, número uno. Segunda, dejan algunas complicaciones secundarias, como son dolor, cicatrices y despigmentación, por lo cual dejan o pasan a ser tratamientos de segunda mano por las características que les acabo de dar. Son algunas ocasiones de difícil acceso para el paciente. Y el quinto pilar, y por último, ya para terminar, es el tratamiento quirúrgico. Hay un procedimiento conocido con el nombre de ovarian drilling, que es efectivo para poder inducir una ovulación, más sin embargo es la segunda línea para el tratamiento del SOP. A diferencia de la aplicación de la gonadotropina coriónica humana, es benéfica ya que hay una menor incidencia de embarazos múltiples y de una hiperestimulación ovárica. Más sin embargo, no va a tener riesgos como todo procedimiento quirúrgico, los cuales son un proceso de adherencia postquirúrgico, un proceso infeccioso, un sangrado, un incidente anestésico y una falla ovárica.
Es todo por el momento en cuanto al tratamiento y gracias por escuchar mi experiencia. Agradecemos a cada uno de los participantes, de mis compañeros que pusieron el empeño para investigar y para plasmar aquí todo lo que pudimos obtener sobre el síndrome de ovario poliquístico.